Pues muy bien, Alex, estoy un poco nerviosa, como ya te he dicho, porque he escuchado tu podcast llevo ya meses escuchando tu podcast, entonces será ahora la que va a estar dentro. Bueno, no voy a escuchar este episodio, de eso estoy segura, que a mí luego me da mucha vergüenza escucharme, ¿Cómo que no? Tienes que escucharlo. pero bueno, muy bien, muy contenta de estar aquí también y compartir este tiempo contigo. Yo muy contento de que estés también. Creo que eres mi primera fan, al menos declarada. Yo no sabía que tenía. Pues al igual, yo te conocí por una compañera en común, Eva, ¿no? Sí. Yo entiendo que sois colegis o compis. Y me habló maravillas de ti. Me dijo, tienes que contactar a Bea, que ella también tiene ahí el target, ¿no? Trabaja con personas con temas de alimentación. Ujú. Y además ha escrito unos libros maravillosos. Bueno, te puso por las nubes, ¿no? Y dije, pues allá que voy a tantearle. Así que cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, yo soy psicóloga sanitaria, estoy especializada en trastornos de la conducta alimentaria también, como bien has dicho. Y además de eso, soy también escritora. Tengo actualmente, bueno, ahora en marzo van a ser 7 libros publicados y el primero de ellos lo publiqué con 19 años. Lo publiqué con 19 años, lo escribí mucho antes y lo saqué con la editorial de Planeta. O sea, fue una experiencia bastante rompedora. Y fue rompedora por muchos sentidos y tiene sentido que haya empezado hablando de que también soy psicóloga sanitaria, ¿no? Porque mis primeras novelas sobre todo estaban muy enfocadas al tema de hablar de salud mental desde la ficción. Y fue algo que, claro, ahora si me escuchas y me ves, si no conoces todo este pasado, pues dice, claro, es psicólogo, habla de salud mental en sus libros, pero cuando comencé a publicarlos, cuando comencé a escribirlos, no era psicóloga, era una adolescente que en su momento estaba, bueno, volver a este punto para hablarlo detenidamente, ¿no? Pero digamos que siempre se ha hilado mucho en mi historia la salud mental y la literatura. Y son dos cosas que me han aportado muchísimo y que yo sé que siempre van a estar, van a seguir, ¿no? En mi vida. Entonces, va un poco por ahí, ¿no? El hecho de cómo he conseguido o cómo para mí es igual, es importante, ¿no? Que a la hora de escribir, a la hora de crear historias de ficción, esté presente el tema de la salud mental, aunque no sea de una forma muy obvia, porque eso también lo hago mucho a través de los personajes, no tanto de este es un libro que te va a hablar de ansiedad o este es un libro que te va a hablar de depresión. Sí, solo que tiene como un papel muy relevante, ¿no? Se aprecian Ujú, esa importancia. Ahora hablaremos un poquito más sobre esta mezcla de literatura y salud mental. De ujú. momento voy a ir un poco más pues, por conocerte a ti, porque con 19 años ya habías publicado un libro en la editorial Planeta. Eso no lo hace cualquiera. Ya, sí, sí, eso es lo que digo, esto tiene historia detrás. Yo escribía, bueno, yo llevo escribiendo desde que soy niña, o sea, es una cosa que contar historias, contar cuentos, escribir era algo que siempre he estado muy presente y yo terminé mi primera novela a los 14 años, muy influenciada por Laura Gallego, por Memorias de Dune, por todas estas cosas que son muy de nuestra generación en esa época. Entonces, yo ahí escribía historias muy acordes a mi edad, ¿no? Historias muy romanticonas, muy dramáticas, muy fantasiosas. Y sucedió que con 15, 16 años empecé a tener problemas relacionados con la alimentación. Pero claro, yo en ningún momento lo veía como un problema hasta que, claro, llegó a ese punto en el que necesité ayuda profesional. Plot twist, eso fue lo que me llevó a querer estudiar psicología, entonces ahí es donde se hila todo. Pero claro, en el proceso yo también de empezar a ir a terapia por estos problemas relacionados con la alimentación, me di cuenta de que yo me había invalidado mucho lo que me estaba pasando porque no era la idea que tenía de la anorexia o la idea que tenía de la bulimia. A mí me habían enseñado esos documentales súper dramáticos en clase donde la gente estaba en los huesos y con una sonda y apenas comían y yo pensaba que eso era tener un problema con la alimentación. Que yo intentar cuidarme, verme un poco mejor, intentar mejorar mi autoestima adelgazando un par de kilos no era ningún problema. Y entonces eso hizo un poco ese efecto bola de nieve. Entonces, como yo ya escribía, yo siempre había utilizado, o sea, la escritura era una constante en mi vida, eh, yo siempre he pensado que también para mí la ficción y los libros eran tanto el lugar donde poder escapar, ¿no? Donde poder evadirme, vivir otras vidas, contar otras historias, ir a otros mundos y al mismo tiempo también el lugar donde poder encontrarme, porque cuando yo creaba esas historias, hacía también ese ejercicio de explorar los temas que me importaban, explorar las cosas a las que no encontraba respuestas a través de los personajes, a través de otras historias. Entonces, cuando me ocurrió todo esto,
quise hablar de lo que yo había vivido, desde también por una parte, porque pensé, no quiero olvidar nunca que esto que me pasó también fue importante, que aunque no sea lo que yo entonces entendía por anorexia, bulimia, si estás sufriendo es importante, ¿no? Era un poco este mensaje que quería hacerme llegar a través de los libros. Entonces escribí una historia que no era mi historia, no era autobiográfica, como digo, siempre es a través de la ficción, pero que trataba muchos de estos temas, acerca de tener problemas con la alimentación, de no, del principio no ver que es un problema, simplemente escudarte en solo me estoy cuidando, lo hago por verme mejor, de cómo al final sí que reconoces que, no, que esta no es la vida que quieres vivir y del proceso de empezar a recuperarse y todo lo que eso supone. Y esa novela la empecé a compartir, aquí estamos hablando de, sigo teniendo 16 años, la empecé a compartir por el Wattpad de entonces, que es muy diferente al Wattpad de ahora. Eso te iba a decir, si empezaste en Wattpad, que está algo muy de moda No sé qué edad tienes tú, pero ¿qué edad tienes? Ahora 26. 26, vale. Yo soy un poquito más mayor que tú, pero somos de la época del Wattpad. Sí, claro, pero por 2000, eso, 14, 13, que era otra, era otra época en Wattpad también. Entonces yo ahí lo subí simplemente para compartirlo con un par de personas y sí que en su momento se hizo bastante ruido, hasta el punto de que, pues, boca a boca, ¿no? El boca a boca hizo que acabara en las manos de una editora de Planeta, o sea, de alguien que trabajaba con Planeta, que le gustó mucho esta historia, que contactó con su editora y a la editora le interesaba. Aquí, hombre, hay que poner que yo ahora como adulta también veo cosas de que era una historia fácil de vender, ¿no? Niña de 10 y pico años publica su historia, porque claro, ellos lo vendieron como mi historia, aunque yo siempre remarco que no es autobiográfica, que era ficción, ¿no? Pero sí que es verdad que me dieron una oportunidad que agradeceré siempre y que fue muy gratificante para mí, aunque me dio muchísimo miedo, ¿no? Porque aunque yo cuando se publicó tenía 19 años, cuando firmé el contrato tenía 17. Esto va lento. Y me dio mucho miedo firmar ese contrato porque aunque yo llevaba escribiendo siempre, sabía que se me conocería por esta historia, sabía que sería una historia que podrían siempre hilar y yo ya tenía pensado ser psicóloga, antes también me tenía un poco el estigma o el miedo a, y si piensan que no soy capaz o que no soy buena psicóloga, no por haber sufrido o por haber Mm. tenido yo también mis propios problemas de salud mental cuando soy humana y esto al final también he hecho un poco las paces conmigo misma de no soy ni la terapeuta perfecta ni la persona perfecta, ¿no? Pero vamos, que me entraron muchos miedos en ese momento y al final la balanza se inclinó por si esta historia puede ayudar al menos a alguien, es una oportunidad que no puedo rechazar, ¿no? Y es una oportunidad que puede ser muy bonita y efectivamente lo fue. Luego le siguieron las otras novelas que son muy diferentes, por eso suelo hablar antes de la historia de Ser Frágil, que fue la primera, porque las demás ya son ficción, ya son magia, ya son fantasía, ya son otras movidas. La más personal, entre comillas, fue esta primera. ¿Este libro sigue en el mercado? ¿Sigue catalogado? Sí. Sí, 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 sí. Yo te iba a preguntar, porque claro, pensando ya, llevándomelo un poco a lo mío y a lo nuestro, en verdad. ¿Consideras que es una lectura que puede ser una lectura de trabajo para terapia, para trabajarla con pacientes en consulta? Mira, agradezco mucho que me hayas hecho esta pregunta porque yo siempre lo comento, ¿no? Al final, la historia, aquí spoilers, pero bueno, son spoilers necesarios. La historia va de cómo una persona empieza a enfermar, empieza a desarrollar síntomas de un trastorno de la conducta alimentaria restrictivo, sobre todo, porque además se habla del tema de las etiquetas, no estar lo suficiente mal, las comparaciones. Entonces sí que tiene contenido que no recomendaría a una persona que está activamente con un trastorno de la conducta alimentaria o si no está supervisado por un psicólogo, ¿no? Porque habla de calorías, habla de obsesionarse con el peso, habla de todos estos síntomas que obviamente cuando tú estás en ese momento, si estás sufriendo, está activo el trastorno alimentario, más que ayudar pueden incluso perjudicar, ¿no? Sí que es cierto que el final de la novela es cuando hace todo ese cambio de querer recuperarse, de poner los medios, de ese mensaje que yo no había visto en otras historias, que me parecía importante, que de hecho reescribí como 2 años después de haber escrito la novela. Fue una cosa que para mí era importante recalcar, ¿no? Porque todas las otras novelas que había escuchado o había leído sobre el tema de la anorexia o de la anorexia o de los trastornos alimentarios, al final era muy, te quedas así para toda la vida, no hay solución, no hay salida o, o, o lo romantizaban, ¿no? Que también era un poco la época de Skins y todo esto. Entonces, sí que creo que puede ser bueno porque yo, por ejemplo, sí que he visto, yo de normal no suelo
no suelo hablar de mis novelas en En terapia. consulta, ¿no? Claro, no, no, nunca. Además, cuando alguien me lo menciona me siento un poco como Hannah Montana, ¿no? Sacando la parte escritora versus la parte O sea, eh, te pasa que llegan, escritora. así como pequeño inciso, te pasa que llegan pacientes que te dicen, hostia, si tú eres la... No, no, más que hostias, es como, no, yo ya sé quién eres, y entonces me lo cuentan y claro, me da, es esta parte en la que Ok. me cortocircuito un poco. Tú también tienes fans, entonces. Un poco también, sí. Pero claro, yo, por ejemplo, sí que vi, esto me pasó hace poco con una paciente, que además era una paciente jovencita que le costaba mucho expresarse, ¿no? Era todo, no sé, no, ¿sabes? Este tipo de perfil. Y que se enteró, porque hacen su stalkeo, y se enteró de que yo tenía este libro. Entonces se lo cogió, se lo leyó en una tarde. Y aunque yo le dije, oye, cuando me enteré de que se lo había cogido, si quieres lo vemos en sesión, lo trabajamos juntas, pero ya no, no me hizo caso, se lo leyó en una tarde, pero afortunadamente se lo leyó en una tarde, entonces llegó a la parte buena. Pero sí que creo que puede ser útil, sobre todo el rescatar fragmentos, rescatar partes del libro para que las personas puedan verse reflejadas o puedan poner en palabras cosas que quizás no están viendo o no saben cómo expresar. Entonces, al ser al final una obra de ficción, te puedes enmascarar detrás de ese personaje. Además, hay muchas cartas porque en la trama no también tiene esa trama de misterio que vas desvelando a través de las cartas de una persona que falleció por un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces hay muchos fragmentos que pueden utilizarse para, pues es un poco como reflejo, un poco como, y sobre todo al final es lo más alentador, ¿no? Que es la parte de esperanza, de que las cosas pueden cambiar, de que no tienes por qué seguir sufriendo así, comer no debería hacerte sufrir y este tipo de Mm. cosas. A mí me suena muy interesante porque creo que puede ser una manera de tener conversaciones no frontales, ¿no? Con el Ujú, paciente en consulta. Hablas del personaje, no hablas de claro, lo que le pasa al personaje, de cómo, no sé, de las cosas que yo no he leído el libro, entonces no lo sé muy bien, ¿vale? Pero me parece que puede ser un trabajo muy chulo para compasarlo en terapia. sí, sí. Vale. Y a partir de ahí, 6 libros más. Sí, de hecho, el resto de los libros a mí me llama la atención porque aunque me fui alejando del realismo, porque yo siempre he sido, a mí me encanta la fantasía, o sea, yo como lectora tiro más por lo fantástico, la ciencia ficción, lo no realista, ya que podemos inventar los mundos, vamos a hacerlo, ¿no? Por eso de que decía de escapar y encontrarme. Entonces, sí que es cierto que las siguientes tienen temas y tramas muy diferentes, pero sobre todo las que continuaron a Serie Frágil, la que escribí en los siguientes años, seguía siendo muy importante para mí este tema de si puedo a través de los personajes hablar de temas que me importan, hablar de, sobre todo, y los temas que me importaban más era el tema de la salud mental, porque era como ese descubrimiento que había hecho de, ostras, lo que me ha cambiado la terapia, lo importante que considero que es, todas las cosas que estoy viendo, que estoy aprendiendo, porque recuerdo estos libros que aunque se publicaran después, los escribí con 17, 18, 19 años. Eh, entonces, por poner un ejemplo, el siguiente que se publicó, que se llama Aunque llueva fuego, es una historia ambientada en Francia en los años 50, donde la protagonista tiene telequinesia. O sea, no tiene nada que ver, pero cuando terminé de escribir esa historia, se me acercaban lectores y me decían, oye, me encanta el símil que has hecho de la ansiedad con el poder de la protagonista. La metáfora, ¿no? Y yo en ese momento dije, si yo no estaba haciendo la metáfora de nada, pero sí que es verdad que hilé el poder de la protagonista mucho con el tema de la parte emocional, ¿no? De que ella cuando estaba con más intensidad emocional se le descontrolaba la telequinesia y tuvo que aprender a regularse para regular su poder, tuvo que aprender a hacer las paces también con su poder porque había provocado mucho daño. Entonces, ese perdón a una misma, ¿no? De lo hacías de la única manera que sabías y esto que te hace tanto daño también puede ser algo bueno, también puedes hacer las paces, ¿no? Con esas partes de ti más dañinas o que más daño han provocado. Esos mensajes, la gente, después de haber leído Seré Frágil también, como ya se esperaban de mí el tema de la salud mental, pues decían, ostras, es que para mí me ha servido mucho aplicármelo a este problema que tengo, o aplicármelo a esto que me estaba, que estaba dándome vueltas en la cabeza, ¿no? Hay una cosa que me parece chula que percibo, o que me das por lo que cuentas, ¿no? Y es que realmente tus novelas no van sobre salud mental, sino son historias. Lo que pasa es que tú quizás por el interés que tienes en la salud mental, pues te inspiras mucho y está muy presente, ¿no? Y eso está guay porque eso sí me parece desestigmatizador. Y no sé, estoy pensando, por ejemplo, en películas como la del lado bueno de las cosas o así que tienen como muy, muy puesto el foco en representar la salud mental y lo hacen de una manera que no se corresponde con la realidad para nada.
¿no? Ujú. Entonces está guay como meter esa, no sé, esa visibilización un poco sin querer, ¿no? Como que esté Sí, presente esos elementos de salud mental todo el rato. sí, sí, Y sí. también, no sé si en tus novelas hay héroes o heroínas o hay protagonistas principales, ¿no? Pero está guay que los héroes y heroínas también tengan problemas de salud mental. Hombre, de hecho, es que iba a decirte, no se me salva ningún protagonista. O sea, todos mis protagonistas, no hay héroes perfectos que lo hacen todo bien. De hecho, me gusta el concepto de personajes grises, que llevándolo al idioma, o sea, realmente personajes grises son personas humanas normales que tenemos todos nuestros claroscuros. Entonces, me gusta mucho trabajar con eso porque creo que refleja mucho al final lo que estamos viviendo, ¿no? Yo siempre digo que la ficción es un reflejo de la realidad, lo que tú lees, lo que tú consumes también te hace una idea de cómo tú vas construyendo el mundo, las relaciones, cómo eres tú. Entonces, a mí me parecía una herramienta muy importante y también muy bonita, por lo que digo de que siempre he escrito, entonces es una parte para mí muy, le tengo mucho amor a la literatura y a la escritora, ¿no? Y entonces el poder crear estas nuevas historias en las que las personas puedan ver no, una historia diferente, puedan reflejarse de alguna manera, puedan, pues eso, darle una vuelta, me parecía también importante. Eso sí, en todas mis novelas, por lo que acabas de decir, Alex, también, pongo un mensaje al principio, una nota de autora, explicando que lo que vean reflejado, bueno, que tiene estos contenidos, también por si acaso una persona no quiere leer sobre estos temas, y también que al final está todo ficcionalizado, es decir, no es una representación 100% real de todos los casos, está generalizado y hago mucho hincapié en esa parte, ¿no? Al final sigue siendo una historia de todas las que pueden haber y cada persona es diferente. Mm. ¿Cuál dirías que es tu obra homónima hasta el momento? ¿A qué te refieres con eso? Como sí, como la, no sé, quizás la favorita o la que más, el bestseller. A ver, la favorita de la gente o mía, eso es diferente. Las dos. A ver, la que más cariño le tengo, bueno, hay dos, aunque lleva fuego, porque es una de las novelas que la he mencionado antes, ¿no? Porque es una novela con la que estuve un año y pico escribiéndola y fue antes de publicar. Entonces recuerdo con mucho cariño, fue mi última novela publicada antes de ser autora publicada. Entonces recuerdo con mucho cariño que no tenía expectativas, ni presión, ni escribía simplemente por y para mí, que sigo haciéndolo, pero ahora ya está todo ese componente de te van a leer, la gente ya espera algo de ti, todo eso que lo complica todavía más. Entonces le tengo mucho cariño por eso, por el tiempo que pasé con la historia y también normalmente es la favorita de la gente también. Cuando me hablan hay dos tipos de perfiles, ¿eh? Los que dicen mi favorita es Aunque yo a fuego y los que hablan de que mi favorita es, por ejemplo, Presas o Las voces del lago. Presas es una novela que escribí después de haber sido voluntaria en la cárcel de aquí de Picassent. Entonces estuve 2 veranos de voluntariado y me impactó tanto el tema de cómo funcionan las cárceles y todo lo que viví que obviamente tenía que escribir sobre ello. Entonces, otra historia de ficción. Hay dos tipos de perfiles, ¿no? Y mi favorita sí que es la última. Entiendo que tus libros no siguen una continuidad, ¿no? Que cada novela es una historia distinta. Sí, a ver, hay dos libros que son en el mismo mundo y uno pasa 30 años después del anterior. No, son dos historias diferentes, pero la protagonista es la hija del anterior protagonista. Eso es la única conexión. Pero sí, cada uno además son temas súper diferentes, ya me oyes. Hmm. Al final es un poco lo que yo en cada momento necesitaba escribir. Hay una cosa que has dicho antes y me he quedado ahí pensando, voy a rescatarla, a ver, ¿hasta dónde quieres entrar en este tema? Vale. Em, claro, a ver, yo pienso que los psicólogos y las psicólogas en general, a pesar de que hacemos una defensa activa de la salud mental y de desestigmatizarla y tal, intentamos dar la imagen de que todo en nosotros está ok, ¿no? Y tú has dicho, has verbalizado en voz alta que has tenido un problema de alimentación, escribes, lo cual la gente puede, aunque no sea así, pero la gente puede tender a pensar, bueno, esto lo escribe porque le pasa a ella o en algún momento lo ha sentido, además. Es un ejercicio de exposición interesante, ¿no? Yo que tengo una comunidad de psicólogos grande y les invito como a soltarse un poco los corsets, ¿no? Y demás, y veo que nos cuesta primero, cómo es el vértigo, ¿no? De esa exposición y luego, segundo, si notas que de alguna manera pudiera afectar a tu imagen profesional, a la confianza que depositen en ti. ¿Crees que tiene alguna importancia o no? Pues fíjate, era algo que me preocupaba mucho, sobre todo cuando estaba en la carrera, además también tuve la experiencia, ¿no? De que mi psicóloga
A día de hoy, datos personales de ella sé dos. O sea, recuerdo que autorrevelaciones hacía ni una. Entonces yo siempre, claro, me ayudó tanto, la tenía puesta y ahora me doy cuenta también de que la tenía demasiado puesta en un pedestal. No la veía humana, o sea, la veía como la persona que me había ayudado tanto, que no sabía nada acerca de ella, entonces se suponía que yo como psicóloga también tenía que ser igual de hermética. Es verdad que todo esto que estás contando, toda esta exposición, yo no la traigo, no la suelo traer a la sesión ni a consulta. Eso es importante, entonces está más fuera. Yo en las sesiones no hablo de mis libros, si alguna vez lo he hecho es porque han sacado algún tema y he ido o sea, he movido la conversación, no, a ver cómo podía ser terapéutico esto que me estaban hablando o esto que habían leído. Y además he tenido una experiencia que ha sido muy bonita también de personas que me conocían por el mundo literario empezar a ir a terapia y que de alguna manera su cabeza ya no me recuerdan como la escritora, ya me ven como su psicóloga. Han conseguido hacer esa separación, que era un miedo que yo tenía también y que al final no se hizo. Pero yo creo que lo que más me ayudó también con este tema fue precisamente lo que tú dices, Alex, que empecé a rodearme de compañeras de profesión, de compañeros que mostraban ese lado más humano que tenemos todos, que nos contábamos nuestras historias, que podíamos entendernos, que veíamos también la importancia de, de revisarnos, escucharnos, de no negar que al final también somos personas, que al final esto es nuestro trabajo, pero seguimos siendo personas. Yo este tipo de compañeros, ¿no? Y este tipo de mensajes no los recibí hasta que estaba en el máster sanitario. De hecho, Eva, la compañera que nos ha puesto común, fue una de estas compañeras ¿no? con la que empecé a hablar de la psicología más allá de, de la parte de ser psicóloga, también era la parte de ser humana y de cómo todo esto nos remueve. Entonces, sigues dándome vértigo, que sigo, admito que todo el tema tengo muy separado, intento separar lo máximo posible todos estas dos partes de mí, ¿no? La escritora de la literaria, también porque creo que es lo más sano para mí, porque una cosa vino primero y va por un lado y otra cosa es como trabajo como psicóloga y el trabajo que se hace en sesión. Pero la verdad es que es un tema interesante que yo todavía tengo esos sentimientos encontrados, ¿no? Sí, ahí estás diciendo otra cosa también que, o sea, da la sensación como que si eres psicólogo o psicóloga no puedes ser nada más. Y yo en el fondo creo que a ver, si fuera otra cosa, pero en ser escritora yo creo que además le da un punto más, ¿no? Es como esta chica, además tiene otras inquietudes, es creativa, o sea, yo no creo que desvirtúe la imagen profesional. No, eso espero. Hasta ahora no me ha dado ningún problema. De hecho, al contrario, hay gente que me ha conocido por ahí. Me llegó un caso que me dijo, es que estaba pensando en ir a terapia y me acordé de que una vez leí un libro en el que la autora ponía que era psicóloga y dije, oye, voy a buscar ese libro y así llegó hasta mí otra vez. Entonces, fíjate que a veces pienso, sobre todo con el tipo de población con la que trabajo, pues que eso, que es gente joven, que son, que trabajo con el tema de los trastornos alimentarios y demás, aunque muchas de las personas que acompaño ¿no? con el tema de los TCAs no saben, la gran mayoría no saben el tema del libro, lo cual O sea, igual creo se que están enterando, igual se están enterando ahora. igual también, claro, sí, es verdad. Bueno, es lo que digo, hasta ahora las que sí que no han sabido tampoco les ha supuesto un problema. También porque cuando intentan sacarlo en sesión o lo que sea, o ir a preguntar, yo hago lo de devolverles. Yo aquí no estoy para hablar de mí, aquí, o sea, siempre que volvemos a lo mismo, ¿no? Mientras, cuando sea terapéutico, sí. Cuando sea algo que pueda ayudarte, sí. Cuando sea algo que hablar a través de esto, a través del libro, a través de lo que has leído, te ayude, sí. Mm. Pero separar esa línea a veces se hace un poco más complicado. Sí, sí, porque imagino que, a ver, pues ellos mismos tendrán curiosidad y te Claro, querrán tantear, ¿no? claro, Yo, pero es por ejemplo, normal. yo antes tocaba en un grupo de música y, bueno, esto no debería decirlo, pero bueno, y no decirlo porque la gente lo va a buscar. Y hay algunos vídeos por ahí en YouTube y tal. Y a veces están muy enterrados, pero a veces de repente llega alguien en consulta y te he visto en YouTube cantando. Yo cantaba fatal, o sea, no es falsa modestia, lo hacía francamente mal. Y claro, pues les hace ilusión, ¿no? Y es como, anda, mi psicólogo ahí haciendo, tocando canciones, les mola. Claro. ¿Has pensado o tienes planeado en algún momento escribir, más como en el entorno de la psicología? ¿Algo más para profesionales o más clínico? A ver, sí que es algo que no descarto y que de hecho creo que me gustaría, pues porque me gusta escribir, o sea, al final
siempre lo haría desde un punto de vista seguramente más, ¿cuál es la palabra? Es que recuerdo haber hecho mi TFG y haber hecho mi TFM y que siempre me criticaban que estaba siendo como muy narrativa. Entonces creo que aquí me pasaría, pero podría permitirme que fuera así. Pero fíjate, me ataca más el síndrome del impostor cuando es hablar de temas de psicología, que sé que obviamente no lo sé todo. Y hay muchas personas, o sea, me entran con todos estos miedos porque sí que es una cosa que tienes que ser más delicado, que al final tienes que ver qué mensajes estás transmitiendo, que no sé, son muchas cosas a tener que en cuenta y creo que me ha sido siempre más fácil a través de la ficción porque es que realmente yo estaba contando historias y lo importante de mis historias además son la trama, son los personajes, son lo que ocurre. Lo que pasa es que se hablan o se está muy presente, ¿no? Todos estos temas que han sido importantes para mí, pero no desde este punto de esto es lo que hay, es como es. Pero bueno, no sé si me he explicado bien con esto. Sí, no, y a ver, es comprensible. En realidad te lo he preguntado, pero luego estaba pensando, o sea, porque sea psicóloga de escritura no tiene por qué juntar las dos cosas. Aunque Mm, por otro lado también estoy pensando, igual molaría un manual, no digo que tenga que ser ahora, pero un manual más profesional en un tono narrativo, igual hasta estaría guay, ¿no? No el típico, sí, para prepararme los vídeos de YouTube, yo tengo aquí varios manuales, los típicos estos de Skle Brouwer, estos del clásico, que es como, madre mía, métele un punto y aparte de vez en cuando. Es como una cosa infumable, o sea que igual cambiar también un poco esa forma de divulgar, a mí también me parece interesante. Mm. ¿Estás ahora con algún libro nuevo? Porque es que a mí me flipa que lleves, o sea, publicaste a los 17, has dicho, ¿no? A los No, a los 19. 19. Sí, sí, ha sido uno por año casi. Eso te iba a decir, Sí, a libro por año. sí, sí. A ver, ahora en marzo de 2023 sale mi última novela, que es lo que te dice que no tiene nada que ver con el resto. Esta está ambientada en la Atlántida antes de hundirse. O sea, es lo que te digo de que cada uno es de su padre y de su madre. Oye, ¿y cómo haces ese proceso de documentación y de... Porque a mí eso también ya a nivel personal me flipa, me parece un currazo. Ujú. Hombre, pues exactamente, es un currazo. Yo esta novela, por ponerte un ejemplo, está saliendo ahora en 2023, pero empecé a pensarla en 2018, a planificarla, a investigar ya más detenidamente en 2020, a la vez que estaba escribiendo otra novela o con la promoción de otra novela, porque esto va un poco como encadenándose. Entonces yo justo ahora, por ejemplo, acabo de enviar la última corrección a mi editora, que era corrección además de recortar, porque me enrollo mucho y tengo novelas muy largas. Tengo que aprender a que sean más cortas, pero está claro, era fantasía muy épica, entonces, y muy oscura. Entonces me salió un tochón que tuve que recortar. Y justo eso lo acabo de enviar y ahora estoy un poco en el momento de después de tener la cabeza frita y de necesitar reposar un poco antes de pensar en la próxima novela. Pero sí, suelo tener un tiempo de documentarme sobre, pues eso, si es en otra época, sobre esa época. Si es este tema de la Atlántida también me llevó tiempo y mira que me he tomado mis licencias, porque como hay poca información, pues puedo permitirme tomar mis licencias. Pero con otras novelas que he tenido ambientadas, por ejemplo, en los años 50, en los años 80, tengo otra, pues también había un pelín más de trabajo de documentarse, de preguntar. La de la cárcel también, porque aunque fui como voluntaria, luego me pasé un año también documentándome, leyendo, viendo documentales, hablando con personas que trabajaban ahí, también para asegurarme de que lo trataba con todo el respeto posible que en ese momento. O sea, Entonces, que esto, o sea, esto es un curro, o sea, que decir, es como si tuvieras dos trabajos. sí, 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 solo que muy mal pagado, pero sí, que ese es otro tema. Sí. Nadie se hace escritor para vivir de la escritura. Sobre todo si vas con editorial, ¿no? Que te da una esta, pero claro, muy rentable no suele ser. No, 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 no. Esto me sorprende como curiosidad porque yo lo comento porque creo que la gente, no todo el mundo lo sabe, pero de cada libro que compras normalmente el autor se lleva el 10%, o sea, un eurito con algo. No sabía si preguntarte, pero sí, me suena que era por ahí. Sí, sí, Yo he empezado a autopublicar, pero o sea, no de este rollo, sino de más como de eso dentro de la psicología, ¿no? claro. Autopublicar y claro, te llevas otras regalías, pero Sí. no tiene el rollo ni el espíritu que tiene ir con editorial. ¿Tú sigues con Planeta? No, 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 he estado con varias editoriales, con 4. Claro, Ujú. pero porque Planeta además me publicó en no ficción, aunque es ficción, lo que digo de que lo hicieron como si fuera no ficción, con lo cual, claro, las siguientes yo ya buscaba otro tipo de editorial más orientada al público que yo buscaba, ¿no? El público joven y demás.
juvenil, Ujú. fantasía, y entonces se iba un poco de ese sello de Planeta. ¿Cómo ves así el típico ejercicio este de proyección? ¿Cómo te ves en el futuro? No sé. A Con ver, pues con este tema yo sí, yo quiero seguir escribiendo. Sí que es verdad que he notado, pues, de, en mi época estudiante a ahora, el tiempo que tengo no es el mismo. Entonces, la producción tampoco va a ser la misma bueno, es que no vamos a entrar en cómo es la industria literaria, pero ahora además hay mucho, es todo muy rápido, ¿sabes? Hay muchas novedades, es todo muy deprisa, saca novela cada año para que no se olviden de ti y demás. Entonces, eso, me he ido separando un poco de eso, he ido un poco más a mi rollo y de cara al futuro sí que me gustaría seguir escribiendo. No sé de qué manera, no sé cada cuánto tiempo, no sé si publicaría o no, porque hay muchas cosas que están ahí. Obviamente a mí me encantaría seguir publicando, pero como digo, hay muchos factores que no dependen de mí. Pero lo que sí que sé es que me gustaría seguir sacando esos ratitos para mí, para escribir. Por lo que digo de que antes de ser publicada, antes del tema del dinero, por ejemplo, que estabas comentando, la escritura siempre fue eso que me acompañó y me ayudó muchísimo o bien a venirme o a encontrarme. También es que digo, yo siempre, mis pacientes están hartos de que les propongan, no a todos, a los que veo que les puede funcionar más, escribir cartas o hacer proceso de escritura terapéutica, porque veo que a mí me ayudó tanto incluso desde la ficción, que no quiero prescindir de eso, no quiero nunca dejar de escribir, es algo que me ha acompañado siempre, de la manera en la que sea. Te lo iba a preguntar si introducías en consulta elementos de escritura terapéutica y demás. Bueno, me imaginaba que sí. Y, y tiene muchísimo sentido, ¿no? Además, yo creo que proponer una técnica en la que tú confías 100% o te la crees, eso es importante. Ujú. Sí, sí, claro. Hay personas que no les funciona tanto, ¿eh? Pero generalmente a las No, que bueno, les funciona muy bien. claro, claro. Esto, como yo a la última terapia que fui, me acuerdo que me propuso dibujar. Y dije, puf, es que yo dibujando, o sea, no me saques del palo con dos piernas y que da igual, ¿no? Que eso no es lo importante, pero no es mi método de comunicación principal. Ujú. Una cosa que no, o sea, como dices que hay tanta urgencia por escribir y demás y tanta prisa, no caigas en que te lo escriban las inteligencias artificiales, ¿eh? Ya, ya he estado Está muy de leyendo, moda. ¿eh? Sí, lo he visto, da un poco de miedo porque probé a decir, dame ideas sobre una historia que vaya sobre esto. Y de pronto te ponía todas las ideas, que eso sí que puede ser más útil, ¿eh? Porque a veces necesitamos ya no solo generador de nombres de bebés, que esos me los conozco todos, Mm. sino generador de ideas Sí, total. también. Nunca has, por ejemplo, ¿has ilustrado un libro alguna vez? ¿Alguno de tus libros llevan ilustraciones y Sí, sí, pero no lo he ilustrado yo. De hecho, tengo una novela ilustrada que fue una de las últimas y vuelve en invierno, pero la ilustración la está... Mi hermana es ilustradora, o sea, mi hermana es artista, pero se ha ido por la parte de la ilustración, la animación 3D, el diseño. Entonces, esa novela en especial le tengo mucho cariño porque está escrita por mí e ilustrada por mi hermana. La portada también, la cubierta, todo es de mi hermana. Entonces, o sea, me encantan las ilustraciones. vaya familia? ¿Os falta, tenéis algún hermano más o hermana? No, pero mi padre era músico también, o sea, Justo te lo iba a decir, digo, os falta el músico para ponerle banda sonora. sí, sí, en mi casa siempre el arte se ha apreciado mucho, la verdad. Vale, pues para ir cerrando, yo ahora voy a dejar en las notas del programa y del vídeo, ¿vale? Esto va a salir en Spotify y en YouTube. Voy a dejar un enlace a tus redes sociales o donde tú, Ujú. o no sé si tienes web o donde te pueden encontrar la gente. Sí, en beatrizesteban.es, además al entrar en la web puedes elegir si ir a la parte de escritora o a la parte de psicología, que lo tengo ahí separado, o en redes sociales estoy como @beatrizestebanpsico y eso en Instagram sobre todo. Claro, no estoy en ninguna más, digo, sobre todo. Vale, perfecto. Pues voy a dejar estos dos y también el enlace. ¿Te parece que dejemos al de Aunque llueva fuego? Creo que has dicho que era el título. Vale, sí. O el que Apoyado a fuego es la que más suele gustar, o sea que, la que tú me digas. Dime un par para dejar en las notas del programa. yo que sé, aunque yo a fuego y las voces del lago, que ese también me Las gusta voces mucho. del lago. Sí. Vale, pues luego los busco y pongo los dos. Eh, para finalizar, no sé, un mensaje que quieras lanzar, por ejemplo, este podcast lo escuchan mucho las personas con problemas de alimentación, sé que no solamente, llega a todos tipos de públicos, pero bueno, como es tu especialidad, me parece interesante. Si quieres dejar un pequeño mensajito, un mensaje en una botella para quien nos esté escuchando, algo que se te ocurra, que puedas decir. Ay, no sé, pues yo creo que reforzaría otra vez la idea que he dicho antes, ¿no? Que la he dicho un poco de pasada, pero que creo que es una parte importante, que muchas veces cuando alguien
tiene un problema de salud mental, pero especialmente con el tema de la alimentación, que en los últimos años pues, ha cogido otras formas, se ha disfrazado de mil maneras, pues puede aparecer ese miedo de, bueno, es que no estoy tan mal, esto lo sobrellevo, tampoco es para tanto, hay personas que están peor. Y me gustaría eso, que el mensaje que llegara fuera un poco de no tienes por qué sufrir así. Es que aunque tu malestar sea, tú consideras que sea poco, sigue siendo malestar, sigue siendo algo que no te está permitiendo tener la vida que quieres vivir. Y mereces una vida sin ese sufrimiento, mereces una vida sin que la comida, sin que esta preocupación, sin que este problema esté constantemente fagotizándolo todo. Entonces, me quedaría con eso, ¿no? Que hay profesionales que sí que ven que tu dolor es importante en la medida en la que sea, que están ahí para ayudarte y que es importante eso, confiar, ¿no? En que una vida también, una vida diferente también es posible. Que hace mucho daño esta idea de esto va a ser así para siempre y total, ¿para qué? ¿No? A mí eso es una cosa que me da muchísima rabia, ¿no? Cuando, además lo escucho mucho en como Vox Populi, ¿no? La gente Sí, cuando le dices a alguien, yo trabajo con TCA, te dicen, joder, pero eso es muy duro, ¿no? Eso es para toda la vida. Y dices, joder, menuda esperanza le estás dando a las personas, ¿no? Si le dices que eso es para toda la vida. Igual que una persona cuando se deprime es susceptible de poder volver a deprimirse, una persona con TCA, pues el cerebro ujú, puede volver a escenarios de control, pero claro que eso es un problema que se supera, como todo claro. en psicología, vamos. Ujú. Pues muchas gracias, Bea. Lo dejaré todo en Nada, las gracias a notas, ti. ¿vale? Y nada, un placer tenerte por aquí. El placer ha sido mío. Muchas gracias, Alex. Hasta luego, adiós. Hasta luego.